Bueno, el Blue subió 32 mangos, Tranco. está 552, ¿no? En este momento, en respuesta a las medidas impositivas que encarecieron las importaciones. En julio aumentó 12% y, como contábamos el otro día, va a impactar en la inflación. Leonardo Quialba es especialista en mercado de capitales, socio de Delfos Investment. ¿Qué tal, Leonardo? Jorge Lanatan. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bien, ¿por qué pasa esto? Mira, yo creo que primero no hay un anuncio de un acuerdo liso y llano. Seguramente la Argentina tiene que volver a pagar con yuanes a fin de mes. Y de alguna manera las medidas fiscales que se tomaron, que no fueron medidas cambiadas, fueron medidas fiscales, anticipan hacia futuro mayor inflación. Y el dólar, en definitiva, lo que está haciendo es indexarse. Tal vez va descontando el futuro con anticipación. Entonces este recalentamiento tiene que ver con empezar a pensar que estas medidas de aumentos de impuestos se van a traducir en mayores precios. Y bueno, y esos mayores precios de alguna manera van a terminar impactando en los índices de precios, o sea, en la inflación. Cecilia. Leonardo, ¿qué tal? Cecilia Bufflet te saluda. En este escenario parece, el gobierno anunció y el fondo anunció una especie de preacuerdo, pero claramente el acuerdo no está y los plazos indican que no va a haber un desembolso de dólares del fondo antes del 31 de julio, que es cuando vence la fecha para pagarle al Fondo Monetario. ¿Qué pasa si no hay dólares del fondo hasta después de las PASO, por ejemplo? ¿Cómo nos tenemos que imaginar las próximas semanas en términos de la estabilidad del dólar? Mira, yo creo que un poco como venimos, ¿no? Atando todo con alambre. Básicamente el fondo no te va a empujar hacia nada, pero tampoco te va o lo va a ayudar al gobierno a salir de este embrollo en el que se metió solo. De alguna manera Massa tendría que haber hecho algún sinceramiento cuando asumió, cosa que postergó, se jugó a una buena cosecha, la buena cosecha no vino, y ahora está lidiando con las consecuencias de la falta de dólares. Entonces, vamos en este juego donde es un juego de ver quién salta primero, ¿no? El Fondo Monetario tiene mucha paciencia. Ok, pues cumplir, vas cumpliendo con los yuanes. Yo creo que después de las PASO se van a dar desembolsos que van a permitir recuperar algunos dólares, pero en definitiva el fondo, como tantos otros, o como todos nosotros, van a estar esperando la lectura del resultado de las PASO. Y ahí es donde Massa se juega que él sale primero en la nominalidad de los candidatos, y eso le da mayor poder como para condicionar o acelerar los tiempos de estos desembolsos con el fondo. Sin devaluar, ¿no? Esa es la gran... En este preacuerdo hay como un cabo suelto ahí, que es si se acordó o no se acordó algún tipo de ajuste del tipo de cambio oficial. No creo que para antes de las PASO, pero por ahí para después de las PASO. Entonces, si vos cumplís con eso y corregís, digamos, 10% del tipo de cambio, bueno, ahí se te destraba y que efectivamente te hacen los desembolsos. Ahora, vos describís un escenario en el que Massa sale fortalecido y tiene más margen de negociación con el fondo el 14 de agosto. ¿Y si eso no pasa? Ay, bueno, ahí está Si el que sale fortalecido es el fondo. Claro, ahí está el tema en donde se juega de alguna manera el gobierno a que la interna de Juntos divide aguas. O sea, no hay un claro vencedor. Si por el contrario hay un claro vencedor, no sé, por poner un escenario, gana Patricia con 25 y la Reta con 10, por tirar algún número, o viceversa, no importa, y llega a quedar ese Patricia o la Reta por encima de Massa, solo, y el espacio obviamente de Juntos muy firme, bueno, ahí es un escenario donde definitivamente ese poder de negociación me parece que se le licúa un poco. Entonces tal vez el fondo lo que está pidiendo, porque el fondo pide dos cosas: ordenar lo fiscal, bueno, ya ese paso el gobierno lo hizo,
y ordenar también lo cambiario y monetario. Ese paso definitivamente todavía no lo dio. Ese ajuste de tan solo 10% que por ahí el gobierno logra desde una posición de fortaleza, se termina traduciendo en un ajuste mayor, si es que el gobierno no tiene esa fortaleza política después de los pasos. Jessica. Sí, ¿qué tal, Chalva? Jessica Bossi soy. Vuelvo al escenario antes del 13 de agosto. Faltan 19 días, en realidad 17 para que cierre el viernes último de los mercados. Y esta pregunta quizás es más política, pero la sensación es que el gobierno accede a medidas que el fondo le pide hace tiempo, pero accede tarde y en parte, y que no tienen efecto. Paga el costo y no tiene efecto. Claro. O sea, la devaluación que hizo Massa, parcial, impositiva, como la quieran llamar, devaluación al fin, la reacción posterior no fue buena o no fue la esperada de calma. Esto, en estos próximos 17 días, ¿se puede agravar esa tensión? Yo creo que más que trabajar con conceptos absolutos, deberíamos trabajar con conceptos relativos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que acá lo bueno es que el dólar blue no vale 600. O sea, cuando uno mira los picos de estrés que tuvimos en la pandemia o en lo que terminó con el final de la gestión de Guzmán, sería un dólar hoy, dólar financiero o blue, de más de 700. Y estamos en 550, entonces uno puede decir, uy, qué mal que estamos en 550, y yo te puedo decir, bueno, no, las situaciones de estrés son en realidad en 700. Entonces, en términos absolutos, parecería que estamos mal, pero en términos relativos no estamos tan mal. Entonces me parece que lo que va logrando el gobierno con estos parches y esta cuestión de atar todo con alambre es justamente en el absoluto, la inflación está alta, el nivel de actividad se cae, el sueldo le sube un poco, pero no a los extremos que te provocan una crisis. Y me parece que esa es la jugada, tratar de llegar a las PASO con el deterioro que ya es evidente, pero no en una situación de estrés mayor como sucedió en el pasado. Marina. Leonardo, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Recién describías escenarios posibles a partir de las elecciones de agosto, ¿no? Y pensando en que después de agosto viene octubre, que es un proceso electoral largo, y después vendrá noviembre, quizá, probablemente, la pregunta es, ¿cuál de los escenarios es el menos malo en términos de recepción del mercado? Estoy pensando en octubre, en la victoria. Ponele que gane Massa, ¿no? Más allá de que algunos estarán persignando, ponele que gane Massa, ¿eso cómo impactaría en el mercado? Ponele que gane el candidato más votado Juntos por el Cambio, sea Patricia, sea Horacio, ¿eso cómo impactaría en el mercado teniendo en cuenta que el candidato perdedor en ese escenario es nada menos o sería nada menos que el ministro de Economía? Ya sé que te estoy pidiendo un poco un ejercicio de futurología o casi intelectual, de especulación, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo menos malo para la economía? Mira, casi que me animo a decir que no hay grandes diferencias entre los escenarios de acuerdo a quién gane. Todos van a tener que ir de alguna manera a unificación cambiaria, que no significa que levantes el cepo. Recordemos que el gobierno de Macri sucedió eso, siguieron restricciones para operaciones mayores, ¿no? Mayores a 2 millones de dólares, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, yo digo, todos los candidatos van a tener que ir más o menos por el mismo camino. La receta del fondo es muy clara, lo que acordó el fondo con otros países que están en situación parecida a la nuestra va en esa dirección, a lograr consolidación fiscal y a ordenar el frente monetario cambiario. Creo que para el mercado quedaría, me parece más entusiasmado el mercado si de nuevo viene un nuevo gobierno que tiene un respaldo mayoritario. O sea, ¿qué te quiero decir? Unas elecciones en donde Juntos por el Cambio gana con holgura, bueno, ni hablar si gana en primera vuelta, y además logra la mayoría junto a la fuerza libertaria en las cámaras. Ese sería un escenario muy interesante, porque a diferencia del gobierno de Macri, el próximo gobierno, si es de Juntos, podría llegar a contar con 6, 7 provincias más, gobernadas por el mismo partido, y con una mucha mayor presencia en las cámaras de diputados y senadores, tal vez el control. Entonces, en ese escenario uno podría plantear todo el paquete de medidas en los primeros 3-6 meses. Eso no significa que vos vayas a hacer todo en los primeros 3-6 meses, pero sí
tirás la batería de medidas. Lo peor que tienen los mercados es la incertidumbre. Con lo cual, por ejemplo, un escenario malo es, está bien, Juntos gana las PASO en la sumatoria, pero le termina ganando uno al otro por muy poquito, lo cual hace que el respaldo o el poder político del que ganó esté muy licuado, porque ganó 16-15, o 19-18. Queda muy condicionado. Entonces, ahí hay escenarios donde hay que ir trabajando, bueno, una vez que tengamos los resultados o encuestas más cerca de la fecha que se empiezan a sincerar, como para tener una idea de ante qué nos podemos enfrentar. Yo creo que a donde vamos, la receta es más o menos la misma de todos. Bueno, lo que hay que ver es con qué poder político el espacio que gane las puede llegar a aplicar. Gracias, Leonardo, por la comunicación. Leonardo Gialba, quien hablaba, especialista en mercado de capitales, socio de Delfos Investment.